Muy bien. Ahí estamos. Ya estamos con mi amigo. Estamos con uno de los mequetrefes. Con Mo. ¿Cómo estás, Mo? Alberto, Bienvenido. ¿Cómo te Muchas va? gracias. ¿Cómo No, yo te andamos? voy a hacer un reclamo. ¿Por qué no trajiste tu remera del Chelsea? Porque la empresa que me da las ropas me da para promocionar esto. Ah, ok. Igual es la misma empresa le promociona al Chelsea, pero no importa, vamos a hablar después seriamente. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bueno. A vos o sea, a ustedes les tunean todo igual, porque más o menos tienen el mismo estilo siempre de camiseta de clubes, etcétera, etcétera. La verdad que sí, a mí en particular una marca muy conocida acá de Paraguay. Tener la satisfacción. Sí, gracias a Dios. Qué gusto. Y no vamos a decir para no... Claro, van a tener complicaciones. Entonces, 1, 2, yo bueno, estoy contando nomás. Después, 1, 2, 3. 1, 2, 3, van a hablar. Acá dos fanáticos de Olimpia vos conmigo. sos limpia también. Ah, Ese va a todos los bienvenido. partidos. Muy Sí, bien, muy la bien. verdad que Todos sí. los partidos. ¿Cómo le veo Olimpia limpia todo esto, Mo? Olimpia es como esas novias nuevas que tenés A ver, po. cuando te estás ilusionando. Después te vale conocer y no le querés ver más. Bueno, hablemos del grupo, hablemos de los mequetrefes, de lo que se viene. ¿Se viene un festival? No, El no. sábado. ¿O qué vamos a tener el sábado? El sábado a las 9 de la noche en el Teatro Fernando de la Mora vamos a estar festejando nuestro tercer año, lanzando el disco y grabando el DVD Full HD que va a ser para todos los fanáticos en el Teatro de Fernando de la Mora a las 9 de la noche. Qué bueno, el teatro. Van a grabar el DVD ahí en el... Sí, estamos, las entradas están a la venta por Inventiva. Según me contaron, ya vendimos más de 700 entradas y estamos muy contentos de... La capacidad Ah, del teatro de Fernando. 1100. 1100. O sí. sea, ya estamos ahí. Y con los invitados que tenemos, creo que sí, va a ser un lleno total. Bueno, pues se van a seguir vendiendo entradas y estamos martes y todo el sábado. Claro, mañana vamos a estar vendiendo por la calle, porque hacemos a pulmón esto, ¿verdad? Eso te iba a decir, no hay punto de venta exacto. Y la gente que quiera puede llamar al 0981-216-156 que se te lleva a la casa la entrada. A ver, repetimos de vuelta el número. 0981-216-156. Genial. Acá, aparte de Mequetrefes, que cumple ya los 3 años, ¿qué grupos más van a estar presentes en el evento? Van a estar invitados los chicos de la Cumbia Gorda. Ajá. Va a estar invitado el Dipi Papá que viene de Dipi. Buenos Aires Sí. este fin de semana, hasta de gira. Y bueno, así va a estar con nosotros y otras sorpresas más que vamos a estar implementando, lo que va a ser un show de 1 hora, 1 hora 30 más o menos. Qué bueno. Y este es el primer DVD que graban así como... Este es el primer, va a ser el segundo disco que vamos a lanzar. El primer disco se llamó Trabajando con Dios. Sí. El segundo disco lo denominé Los Mequetrefes, la cumbia de mi tierra, ya que hemos recorrido una infinidad de veces lo que es el Paraguay de norte a sur de esta. Vos sabés que ustedes, y no lo digo porque estás acá, nomás acá los compañeros saben que a mí me gusta mucho el estilo. Ustedes crecieron muchísimo. Pero yo creo que ustedes tuvieron el trabajo que siempre está presente, pero esa suerte también acá dentro de lo que es país, de mantenerse y de crecer. Sí. ¿Verdad? Porque no a todos le ocurre esto. Uno sale 2, 3 temas, bueno, está, y después ya como que merma. Justamente estaba Ustedes hablando están con vos teniendo de una eso. seguidilla Pasa que importantísima. nosotros Algo le dieron de comer somos a un este grupo que de repente no tenemos... A mí particularmente hacer televisión no me gusta tanto, ¿entendés? Yo más en el estudio grabando los temas, pero esta oportunidad que me dieron para hablar del teatro no podía desaprovechar. He recibido ofertas para estar en programas de reality, pero en primer Claro, lugar... porque está de moda que los Soy cumbieros muy vayan a- acomplejado, en primer lugar soy muy acomplejado, no me gusta esa cosa. Y bueno, prefiero quedarme en mi casa, hacer temas, grabar discos, hacer esto del teatro que es algo novedoso porque vos te vas a un local nocturno, bailable, a ver un grupo y ves, por la demanda que tenemos de hacer 5 a 7 shows en una noche, tocas 15, 20 flash, minutos es un y flash, claro. te Te van, vas, tenés te vas. que jugarte la vida en la ruta 140 otra vez Claro. para llegar al próximo show. En mi caso, yo, aparte de manejar mi grupo, de ser el cantante, de manejar el número de contratos, también soy el chofer del grupo. Manejaste, o sea, manejás todo. Manejo la chata, le decimos nosotros Claro. al móvil. Y es mucha responsabilidad, pero es lo más lindo que hay porque la cumbia nos hizo llegar a lugares donde antes nosotros pasábamos enfrente y nunca te imaginabas llegar a ni siquiera entrar. Hoy en día tocas, por decirte, una discoteca que antes era de un ritmo electrónica, que llega a las 5 de la mañana cuando ya está saliendo el claro, sol. hay mucho más apertura para ustedes Claro, que antes en ¿entendés? eso. Por la difusión misma y por Bueno, la calidad de los y ahí temas. está lo que digo, hay apertura en eso, pero para algunos grupos nomás. Y la verdad Son que son ustedes y contados. son 3 grupos más, después no.
Pasa que el mercado paraguayo está muy peleado ahora en lo que es la cumbia, ¿me entendés? Sí. Por decirte, imagínate, antes que una indumentaria así vista a un cumbiero era casi imposible. O de repente irte a un reality o ser imagen de una empresa, que un vocalista sea de una empresa grande, de una telefonía, es algo que hace 10 años nosotros no existíamos. No, hace menos. Consumíamos lo que Es era cierto. Argentina, y dejábamos de lado lo que es nuestro. Hoy en día, gracias a Dios, estamos bien posicionados y en mi casa somos 12 familias que vivimos, comemos y llevamos la comida a casa gracias a esto. Qué grande. Bueno, recordamos el evento entonces, Sábado. Mau, el sábado a las 21 horas. Sábado a las 21 horas. Esta cámara, ¿no? Acá. ¿Viste Con que Choi. se prende el cosito rojo? Sí, ustedes que tienen la experiencia, no. Le invito a todos los cumbieros que quieran ser parte de este DVD. Es algo primera vez se va a hacer en Paraguay. A vos que sos cumbiero, a vos que sos de la villa, que sos negro como yo, te invito el sábado a las 9 de la noche. Vamos a estar en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora grabando el primer DVD y lanzando el segundo disco de los Mequetrefes. Genial. ¿Y el número para las entradas? Para los que quieran adquirir las entradas, estamos llevando nosotros mismos las entradas a los hogares. Che, qué Bien capo, vos maneja, le claro, llamaste, claro, está buenísimo. bien. Claro, vos llamás y nosotros te llevamos. Me ¿entendés? encanta. ¿El número es? El número es el 0981-216-156, un WhatsApp, una llamada y nosotros te llevamos ¿Y la a través de entrada. las redes sociales también? Yo ¿puedes? estoy en Twitter como @moumequetrefe, en Instagram como @moumequetrefe y en el Facebook, en el fanpage como moumequetrefe también. O sea, allí te pueden pedir Ahí me pueden tranquilamente. A tu mes que Ya 3 está. atendido por su propio dueño. Atendido por su dueño. Esa onda. Atendido, conducido y todos los chistes. Muchas gracias, Mau. Gracias, Éxito para el Nati. sábado, ¿eh? Álvaro, a toda la Éxito. producción. Gracias por el Gracias por espacio. venir. Y la No. próxima, por favor, Chelsea. Ya, vamos ¿Sí? a traer, vamos a traer, Estamos. vamos a Ya traer. está entonces. Que canten acá, que Y vengan que a cantar acá vengan a con el grupo. cantar. Me claro. comprometo con Silvio la semana que viene que marca una fecha y venimos a tocar en vivo acá. Después, Bien ahí. vengan a tocar en vivo, yo voy a cantar con En ustedes. vivo vamos a Yo hacer. voy a Vamos a cantar con bailar, vamos a ustedes. hacer ritmo. Sin problema. Después, no, ese día ya está presente. Encima cuando ustedes vinieron, yo justo no estaba. No estábamos. Pero ahora voy a estar. La próxima semana entonces la vamos a tener acá a los chicos para que nos cuenten cómo fue el evento también. Gracias, Nati. Bueno, cortecito. Quería decir nomás que este Sí. grupo está creciendo. Parate vos. Están creciendo. Vamos al corte, mira. Pues. Con las ganas de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decían. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Colgado por el mar, porque el humo me hizo así. Rayando con las ganas.